buenas tardes. Buenas tardes, doctora, bendiciones, ¿cómo está? Bendiciones, ¿quién está por ahí? Dina, ¿quién más? Y Ana. Ajá, Estamos hola como Ana. solas, doctora. ¿Son dos nada más las que están? Hasta el momento sí, solo dos conectadas. Ay, qué gentecita, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo ha estado la lluvia? Bueno, doctora, gracias a Dios, pues no estuvo como lo manifestaban, como lo pronosticaban en los medios de comunicación. Gracias a Dios. Aquí Sí, nosotros también, Dios fue benevolente y se desvió. gloria a Dios, porque de verdad que lo Sí. que se veía en otros lados era bastante. Claro, sí sucedieron cosas naturales, ¿no? Y hubo gente afectada y eso, pero no la magnitud En de la que lo que, de lo que se se había estaba esperando. pronosticado. Sí, Ajá. gracias a Dios. Acá también, solo en La Guajira, que fue por donde entró acá a Colombia, pero hubo fuertes lluvias y algunos vientos, pero no hubo reportes de muertes ni como que damnificados así, no. Sí, aquí sí hubo varias gente que se quedó sin vivienda, pero también es que construyen en zonas que son inadecuadas y el gobierno se los advierte y también está la otra parte, la gente que ya tiene su vivienda bien estable, en sitios de eso, pero que están todas sus condiciones también, ¿cómo hace para salir así, buscar otra? Pues tampoco es tan fácil, ¿no? Todo Sí, eso forma parte de... Pero bueno, bendito Dios que Dios es tan bueno con nosotros y no. sí, así es. Y bueno, las autoridades también competentes en esto, en el sistema para responder al sistema de alarmas y todo esto también, un excelente trabajo en las playas, siempre manteniendo la precaución. Usted sabe que hay personas que aunque están alertando que no se debe, hay unos que todavía. No, la gente está viendo el huracán y está yendo a la playa. Sí, entonces ahí Entonces después la le echan la policía culpa al encargada. gobierno Exacto, así es. y no sabe que la irresponsabilidad viene de otro lado. Bueno, en eso está fundamentado mucho lo que estamos hablando nosotros en esta asignatura, lo que es la parte axiológica, ¿sí? Cuando hablamos de los valores, de la ética, de la moral, y eso también forma parte de eso, ¿sí? Porque si no tenemos ese valor, ese principio, esa forma relacionada con todo lo que es la moral, la empatía, el respeto, y las cualidades que una persona debe tener para poder asumirse como un ciudadano de primera dentro de la sociedad, ¿sí? Y muchas veces, pues, se originan todos estos inconvenientes. Sí, a veces no son responsables ni consigo mismos. Sí, señor, sí, señor. Bueno, cuénteme, ¿cómo están las actividades? Que yo veo que la plataforma no me la están revisando, no están haciendo las actividades. Nos ponemos de acuerdo, hablamos, conversamos, pasamos un grato momento de conocimiento, dialogamos experiencias, conversamos, pero la plataforma la veo que no están entrando. No están entrando ni le están dando cumplimiento a las actividades. Bueno, sí, precisamente he estado mirando en la plataforma, con este módulo de axiología tenemos 5 módulos habilitados y hemos estado trabajando. A veces, doctora, bueno, hablo por mí, uno como que se fresquea un poco porque no tiene fecha la actividad. Entonces uno como que va haciendo las que tienen fecha y se le van venciendo. No, Entonces, pero en la plataforma, por lo general están las fechas. Todas las fechas están planificadas y se dejan abiertas, a menos que haya un límite exacto, para que le puedan dar cumplimiento. Acuérdense que, ok, podemos conversar, podemos tener un crecimiento de ambas partes, pero también tenemos que plasmar, porque imagínense, chévere, ¿qué le voy a colocar? sí, ¿de dónde sale la? Ajá, entonces es importante que se pongan al día. Por ejemplo, la clase de hoy la van a dar ustedes y solamente hay 3 personas conectadas. Porque acuérdense que vamos a hablar de la educación en valores. ¿Cómo podemos formar a un ciudadano apto para la vida, para que contribuya al crecimiento de la sociedad como tal? Y después de que hemos hablado, hemos conversado, hemos leído, es importante que ustedes en el día de hoy puedan
dialogar en función de sus investigaciones. ¿Ves? Entonces, pues la clase hoy es bastante significativa. Ya esperamos un poquito, vamos a arrancar. Y bueno, primero que nada, bendiciones y mucha salud. Que Dios siempre nos siga cubriendo con ella. En la reunión de hoy, como se lo estaba diciendo, vamos a hablar de la educación en valores. Y si hablamos de educación, hablamos de valores porque ellos van intrínsecos en la educación y se inician en la parte de la familia, como ya lo hemos comentado, ¿sí? Traemos una serie de valores que vienen del seno familiar y que la escuela se encarga de fortalecer y muchas veces de señalar o indicar lo que se debe y lo que no se debe hacer. El ser humano como tal está en la capacidad de, cuando hablamos de niños, por eso es que hablan que de los 6 a los 7 años es muy importante el modelo que se les va a dar, ¿sí? El modelo a seguir. Porque el niño en ese periodo de tiempo es donde forma o donde le da esa edificación a su personalidad. Y recuérdense que lo que se fundamenta en la niñez es lo que se va a proyectar en la adultez. ¿Ok? Vamos a ver, Ana, cuéntame. Todo al mismo tiempo no. Genaro, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Perfecto. Ah, bueno. Genaro. Fraternal saludo, doctora. ¿Qué tal y le veo la cara a Genaro, ah? Claro que sí, ¿por qué no? Hola, ¿cómo estás? Hombre, bien, gracias a Dios, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué más, Genaro? Cuénteme, ¿cómo vamos a formar ese ciudadano necesario para la vida? ¿Qué nos recomiendas tú? Pero yo creo que hoy se está tocando un tema fundamental y tiene que ver con los acuerdos de paz. Y dentro de esos acuerdos de paz, las escuelas, como siempre hemos llamado territorio de paz, son las escuelas acá en nuestro país, que ese es el eslogan que hemos dado desde la Federación Colombiana de Educadores, la FECODE. Y creo que aquí los valores son fundamentales en este momento, que se deben impartir esa parte ideológica, se debe mantener y poner en práctica en las escuelas. Creo que el trabajo que hacemos los maestros no debe estar al lado del trabajo que desarrollan los padres de familia, porque este trabajo tiene que ser mutuo, debe ir concatenado entre la educación que imparte en la familia con la educación que se imparte en valores en las escuelas. Si este trabajo no se hace mancomunado, no estamos haciendo nada prácticamente. De pronto en la escuela, ¿qué hacemos? Enseñamos valores, respeto, responsabilidad y una cantidad de elementos que conforman estos valores. Pero si en la escuela, en su casa, hay una familia donde hay deterioro familiar, los problemas nunca faltan, este trabajo no se desarrolla en un 100%. La permanencia de los niños es con los padres, con nosotros está en un momento, ellos permanecen más allá. Entonces, el trabajo debe ser mancomunado. Y de cierto que debe estar el gobierno. Ajá, mira, Genaro, lo que tú me estás... Porque también debe estar información constante. Genaro, lo que tú me estás diciendo es muy cierto, ¿sí? Y esos son el diagnóstico que hemos venido realizando a través de las conversaciones que hemos hecho, de las experiencias significativas que ustedes han relatado y de todo aquello que nosotros día a día vamos viendo en el trayecto tanto familiar, social y laboral que llevamos. Pero tú, como el hombre leído, preparado que eres, ¿cómo lo logras? No me digas qué pasa, cuál es la deficiencia, cuáles son las amenazas, ¿no? Dime cómo preparas a ese ciudadano que ahorita, como hablábamos en clases anteriores, en encuentros anteriores, hablamos de una generación que no quiere que le digan nada, que todo es light, que
viven el momento, no se preocupan en el mañana y que vienen de una formación totalmente diferente y que ¿qué sucede en ese momento cuando esa familia que formó a esta generación, que estamos, lo que llamamos la generación de cristal, fueron formados por la familia que nos formó a nosotros, ¿sí? Y ese cambio tan radical y esas necesidades, ¿qué o cómo puedo yo formar en función de lo que tengo, de lo que tuve y de lo que tendré? Bueno, yo creo que lo primero que hay que direccionar es el proyecto educativo institucional. Lo que llamamos acá PEI. Con base a ese PEI y al currículo que se forme, debe ir orientado hacia unos valores, donde la institución como tal los debe liderar. En el caso nuestro, en nuestro quehacer docentes dentro del aula de clase, debemos impartir valores y ante todo ser nosotros como ese ejemplo para que los niños puedan tratar de ese ejemplo poner en práctica ellos también y aprender. Creo que los valores hoy se hacen necesario ponerlos en práctica, como digo, porque ellos están ahí latentes, pero si no se ponen en práctica, va a ser un trabajo bastante tedioso, es un trabajo bastante tedioso para nosotros. Por eso le decía ahorita, el trabajo que hacemos los maestros en el salón de clase, tratamos de darlo a todos por nuestra nueva generación. Pero a veces ese trabajo que nosotros hacemos se rompe cuando no va concatenado decía con la familia. Y ahí, pero eso no quiere decir que el maestro tiene que hacer por vencido, porque tiene que continuar su proceso. Todo lo que puede hacer y desarrollar dentro del aula de clase, en pro de la educación, en formación de valores, hay que hacerlo. Eso debe ser uno de los... Vamos a escuchar. El educador. Vamos a escuchar a Katy. A ver, Katy, ¿en qué difieres de Genaro? Katy, ¿me escuchas? Bueno, vamos a ver a Dina. Bueno, saludos nuevamente. Genaro, antes de iniciar, tu micrófono, o sea, tu audio se escucha, no sé, doctora, si soy yo sola que escucho a Genaro bastante... Cortada la voz. Sí, sí, no sé si de pronto lo tengas mal conectado o algo, Genaro, o es la señal, porque a la doctora la escucho bien. ¿Será que está lloviendo allá, Genaro? No, eso. Vamos a hacer, voy a quitarme los micrófonos que tengo en el... Sí, se escucha bastante distorsionada la voz. Sí. ¿Y ahora sí se escucha mejor? Perfecto, ahora sí. Bueno, doctora, no, diferir con Genaro, pues yo creo que no. Nosotros estamos en un sistema educativo, pues, estándar para Colombia en el que las condiciones son iguales y sobre todo nosotros que somos un poco vecinos, estamos en la región que vive bastante cercanos, conocidos además, y los contextos pues son iguales y la sociedad digamos que es igual en todas partes, no solamente en Colombia. Los jóvenes actuales en la famosa generación de cristal están un poco, nosotros decimos de manera jocosa, tienen una memoria desechable. Uy, no digamos eso. Sí, a veces lo decimos un poquito, tú sí, sabes. Sí, porque de verdad no seamos tan radicales. Porque de verdad que existen los planes, existen los currículos, existen las planeaciones, el maestro como tal en su quehacer, que es en lo personal, ¿cierto? Además de en lo profesional que debe estar la ética incluida para la formación de los muchachos, está también lo personal de cada uno de nosotros, siempre intentando dar lo mejor, siendo buen ejemplo para los muchachos, porque es a través del ejemplo como se enseña la moral. La moral no es una cátedra en la que vamos a poner al niño a que escriba conceptos, a que sí, existe el diálogo, el compartir de los saberes previos o de los conocimientos ya adquiridos, pero como tal es el actuar, el accionar, lo que nos hace que seamos ejemplos para los muchachos en cuanto
al aprendizaje de la ética y la moral y la practicidad de cada una de estos dos conceptos. Lastimosamente los muchachos, y yo creo que ya suena un poco repetitivo en la clase, están tendiendo a copiar más lo que no es significativo para ellos que lo que es. Y entonces a veces por mucho que nos esforcemos, los adultos que estamos un poco más formados en cuanto a la ética y a los valores, los chicos a veces toman, sí, hay muchos chicos que sí, tenemos muchos profesionales, gracias a Dios, de nuestra institución tenemos cantidad de chicos que ya son médicos, ingenieros, psicólogos. Hay unos que, bueno, sí, entonces me arrepiento de aquello que dije al inicio de la memoria desechable. Sí, pero de verdad que hay unos que por mucho esfuerzo que haga el docente, por mucho esfuerzo que haga la institución, por mucho esfuerzo que haga el sistema, que a los que les achacamos nosotros un poco la responsabilidad de esta pérdida de valores y de interés de los muchachos por el facilismo en el que han convertido la educación, porque los muchachos anteriormente tenían que esforzarse más por el conocimiento y por tener unos buenos resultados. En la actualidad es páselo porque toca, páselo porque solo debe perder cierto porcentaje, páselo porque no se pueden excluir del sistema educativo, porque se les está violando el derecho a la educación, porque, en fin. Entonces, los muchachos se han vuelto intocables prácticamente, y como para eso sí utilizan ellos bien las redes sociales, para argumentarse y defenderse a la hora y encuentran apoyo en la familia, como lo decía el profe Genaro ahorita. Y nosotros, yo creo que es conversación común entre los profes, comparar cómo fuimos educados nosotros y el trato que merecía el docente cuando nosotros estudiábamos, y el trato del docente en la actualidad. En la actualidad es que uno... Sí, acuérdate que el docente era líder no solamente en la institución, sino en todo el entorno social donde estaba esa institución. Muy la voz de un docente era respetada, pero sí, también el docente tenía la moralidad para decirlo. No estoy diciendo que hoy sean amorales, pero sí, también se han visto unas situaciones que por eso yo te decía que no podíamos ser tan radicales, porque a veces no solamente son los muchachos, yo sé que estamos hablando de esa generación de cristal que nos ha tocado aprender a llevarla, y sí, nos ha tocado actualizarnos, ¿sí? Desde los celulares, que para ellos es, en cambio para nosotros es, mi hija menor me dice, mamá, estás muy lenta, ¿ves? Y nos ha tocado, como dicen, activarnos, pero lo que pasa es que la misma situación social que nos ha abrigado, nos ha llevado a situaciones un poco confusas, y eso ha generado que malinterpretemos. Por ejemplo, los niños tienen derechos, chévere, pero también tienen deberes. Deberes, claro. ¿Ves? Y eso es a veces lo que ellos no entienden. Y eso es lo que hay que enseñarle al niño, al muchacho, que ok, tiene sus derechos, pero ¿y los deberes? ¿Sí? ¿El castigo es malo? No, el castigo no es malo. Lo malo es el salvajismo en un castigo, eso sí. Pero yo no sé si ustedes han visto un meme que dice, a mí me criaron con chancleta, a mí nunca me dieron chancleta, pero le ponían a uno las normas y uno las tenía que seguir, cumplir, ¿sí? Claro. Porque eran los cánones que existían, los cánones familiares, los cánones sociales. Hoy día, muchas veces se hace más fácil hacerme la vista gorda y dejarlo pasar, ¿sí? Y no quiere decir, como nos decía Genaro, y tiene toda la razón, que el valor está intacto, él no se ha perdido, él no se ha evaluado, nada. Simplemente que no se usa. No se usa porque ahora se usa acorde a la necesidad y se le da más peso al antivalor. Porque el antivalor lo puedo hacer y no tengo necesidad de cumplir con algo, sino que lo hago a mi libre albedrío. ¿Ves? Entonces, todo eso ha generado que las instituciones educativas hoy día sean más importantes aún, porque allí se puede formar, se puede equilibrar de una manera adecuada dentro de los cánones sociales y de los cánones legales que se debe regir,
para formar a esos niños, a esos adolescentes, a esos adultos, a esos ciudadanos que van a formar parte de la sociedad y que van a generar tanto la parte productiva de un país, que se puede medir en su producción anual, como se puede mejorar su condición de vida, su calidad de vida, elevar la calidad de vida porque yo no puedo mejorar la vida de nadie. Yo le puedo decir, Genaro, la forma en que tú vives no me gusta, ¿no? Esa es la forma de vida de Genaro. Yo tengo que respetar sus normas, sus cánones, sus objetivos, sus perfiles. Pero la sociedad como tal, cuando hablábamos la vez pasada de la moral, estipula esos cánones que nos van a permitir regirnos, ¿sí? Y darle cumplimiento sin la necesidad de que nos los estén imponiendo, porque forman parte de la vida. Eso es lo que hay que fortalecer y hay que activar. Porque yo por lo menos tengo el concepto de que no andamos desnudos en la calle. ¿Sí? Para eso hay sitios específicos que son playas nudistas, sitios de nudismo, normal. Si les gusta andar desnudo, chévere. Eso es el problema de cada quien, pero hay sus áreas específicas. Hoy día vemos situaciones que no son las más acordes. Vemos estudiantes que llegan a las instituciones vestidos de una manera inadecuada. Vemos docentes que llegan también con una profesiografía que no es la más adecuada, para dar un ejemplo. Entonces, lo que hablábamos al principio es el ejemplo a seguir. Es importantísimo, porque dentro del proceso educativo, que es parte de la formación del individuo, es donde se da ese aprendizaje y se relaciona con la moral, con la ética, la empatía, el respeto a los demás, el respeto a uno mismo, y es fundamental para el desarrollo social. Por eso el tema de hoy era bien interesante que ustedes lo exterioricen, porque es eso, cómo educamos en valores actualmente. ¿Sí? Vamos a ver, Uva. No, esos muchachos hoy, Genaro, ¿los evaluamos ya o más tarde? Ajá. No, con los Genaro. Se quedó callado, hizo como Shakira. Tiene el micrófono cerrado. No escuchamos. Que si los evaluamos, hay que evaluarlo. Aquí estamos para aprender uno del otro. Aquí aprendemos. Evaluamos de una. Sí. Bueno, vamos a ver. Lo que estamos hablando es, Ana, ¿qué te parece si yo les hago una pregunta? Por ejemplo, un niño que estaba comiendo papitas fritas. Ana, mira. Un niño que estaba comiendo papitas fritas en el salón llega. Hola, sí, doctora, Ana, dígame. Entonces llega otro compañero, pero ese niño que estaba comiendo papitas fritas estaba hablando mal de ese compañerito. Y estaba hablando mal de la mamá del compañerito y de la familia de ese compañero. Él le reclama y él le sigue hablando mal de su mamá. El niño agarra y tumba la bolsa de papas al piso y se la patea, se la pisa, se la golpea. ¿Cómo solucionarían ustedes en una escuela esa situación? ¿Cómo lo harían? Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Vamos a darle la palabra a Ana. Buenos días. Buenas tardes. Doctora. Dígalo. Si se me va la señal, me disculpa, pues está bastante mala. Pues Ana, lo normal es que se lleva a los dos niños a... Sí, señora. Ok. Lo normal es que se llevan los dos niños para que ellos puedan
uno le pregunta la versión al uno por qué lo hiciste y al otro porque uno desconoce las situaciones que pasan dentro de los estudiantes o por qué toman ciertas actitudes. Ajá. Ya después que uno sabe que el niño está molesto porque el otro está hablando mal de él y de la mamá, pues ya ahí entra a mediar y a mirar de qué manera ellos solucionan y hacerle ver al chico, depende de la edad también, la manera de decirle las cosas. En mi caso, pues nosotros tratamos y en el de Dina tratamos con adolescentes. Sería muy distinto si ya fuera un niño de primaria, porque ya hay que buscar ejemplos o la manera. Un niño ya preadolescente y adolescente, pues tiene una manera distinta y comprende sus acciones y lo que está bien y está mal. Algunos, depende del contorno, del contexto familiar del que venga. En los dos contextos puede haber una solución. Entonces, normalmente, pues, así lo resolvemos. Vamos a ver, Manuel, cuéntame, ¿cuál sería la solución en ese caso? Vamos a ver, Ana. Ya tengo el teléfono, el micrófono activo, doctora, disculpe. Ajá, dime, que me estás levantando la mano. Ya. La solución como tal, doctor, la solución al problema de agresión entre un chico y otro y que el otro pues habla mal de uno, normalmente entra a que ellos se den cuenta del error que cometieron y que sí, y ponerse en los zapatos del otro. O sea, a ti no te gustaría que hablaran mal de tu mamá, que hablaran mal de ti. Y no solamente eso, sino que después vas y hablas con el otro como si nada, o sea, ponte en los zapatos de él. Porque es la manera que ellos tienen de entender su actitud y lo que está haciendo mal, con el ejemplo, como dijo Dina ahorita. Vamos a ver, Manuel, ¿qué opinas tú de lo que nos está diciendo Ana? Por eso no sé exactamente de cuál es la pregunta, me podrían decir, porque no tengo ni 2 minutos de haberme conectado, estaba en un lugar movido. Bueno, ya le toca hacer la cola y esperar la segunda pregunta. Vamos a ver, Katy, cuéntame. Doctora, esa es una situación que se vive bastante en la básica primaria. Yo trabajo con niños de primaria. Generalmente ocurre con los niños estos venezolanos que tenemos integrados a nuestros salones. A los niños les ha costado aceptar un poco al otro. Entonces, cuando llega el momento de la pelea o de la diferencia, enseguida se agarran de que tu mamá la chama, de que sí me hago entender, o sea, esas cositas que de pronto parece que buscaran la forma de herir al otro para hacerlo sentir mal. Pues lo primero que uno hace es sentarlos a dialogar, hablarles del respeto. Y en vista de que la situación mejore, listo, si no se pasa a coordinación y se cita a los padres de familia para entrar entonces a una conciliación para que sea el padre de familia también que nos apoye con el proceso de que el niño refuerce los valores, ¿ya? Yo por lo menos siempre le digo a mis estudiantes que no les acepto por nada del mundo que en el salón de clases se hable de ningún familiar. O sea, en caso de problema, yo le digo, sus problemas los resuelven ustedes de tú a tú. Las diferencias, que uno tiene por qué hablarse de la mamá, del tío, del papá, porque ellos están allá muy tranquilos trabajando o haciendo sus quehaceres y ustedes acá mencionándolos sin ninguna necesidad. Vamos a ver, Manuel. Estamos hablando de casos específicos, cómo los resolvemos y cómo inculcamos el valor dentro de esos procesos que se dan dentro de las instituciones educativas. Yo te voy a plantear uno, por ejemplo. Llega la profesora X, ¿sí? Y le pega a una estudiante, ¿sí? Le da un reglazo. Llega su papá enardecido a empujar a la profesora
o su mamá, vamos a hablar de mamá para no hablar tan grave el caso. Llega su mamá enardecida y le va a pedir qué situación era la que estaba sucediendo para que ella tomara esa medida, ¿sí? Tú como directivo, ¿qué harías en esa situación? Pues acuérdense que estamos hablando de la formación en valores, en la formación dentro de la educación para fortalecer la sociedad, ¿sí? Que va a ser formada por todos estos seres que están dentro de un territorio y que de una u otra manera contribuyen para que se desarrolle la misma. ¿Ok? Ok, bueno, el caso sí me sucedió como directivo que soy en la institución. Tuve una agresión no de una maestra, sino de un padre de familia que un estudiante. Tuve la situación que el otro padre de familia vino de manera agresiva a la institución a defender a su hijo. Me escucha como un ruido, por favor, le pueden bajar. Lo que pasa es que estoy en la calle. No sé si alguien tiene el micrófono encendido. No, Manuel, es cuando tú abres tu micrófono, es que se escucha como todo distorsionado, se escucha un ruido. Sí. Es muy difícil entender lo que está diciendo. Ajá. Sí. Un momentico, ya la... ¿Ya se escucha mejor ahora? Sí, mi amor, bastante mejor. Bueno, mire, decía que esa situación se me presentó en la institución, pero fue una agresión de un padre de familia a un chico. Y luego de ello, el padre de familia del niño agredido vino de manera violenta a la institución a hacer valer los derechos de su hijo, a defenderlo. Y tocó mediar, o sea, sentarme en el medio de los cuatro, digamos, que estaban implicados en la situación, y el docente que estaba, digamos, en el aula en esos momentos cuando sucedió la agresión, y surgir como mediador. O sea, más que todo yo lo que utilizo es el diálogo, de escuchar cuáles fueron los motivos, cuáles fueron, digamos, las situaciones que incitaron al chico o al padre de familia, en este caso, perdón, a hacer lo que hizo. Y digamos en escuchar, y al momento de escuchar, que es lo más importante que debemos hacer, en esa escucha, o sea, la casa. Tengo el audio activado. Me disculpan, pero hay demasiada intervención y interferencia y no entiendo casi lo que me está diciendo Manuel. Por favor, les agradezco. Estoy en un espacio público, no estoy en mi casa. No, Manuel, es que se suena como una radio o algo, no sé qué pasa. Bueno, sigue, disculpa la interrupción. Bueno, ahí lo que se hizo de pronto fue hacer un trabajo de conciliación, de negociación, de mirar cuáles fueron las situaciones que motivaron al padre de familia a actuar de la forma que actuó. Y al momento de revelar esa situación, se vieron dentro de la familia agresiones bastante fuertes y violencia familiar. Estoy en un lugar público y ahora hay un escándalo acá y no puedo hablar bien. Bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a ver, Genaro. ¿Tienes tú la solución de Manuel? Pero 10 minutos en silencio. ¿Hay interferencia? Sí, ha estado bastante... ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que el maestro, ante todo, debe actuar como ente conciliador. Como un ente conciliador. Hay casos donde el maestro puede resolverlo él de manera personal, que no hay que llevarlo a una segunda instancia, que hay que llevar coordinación, que hay que llevar rectoría. Si el maestro puede resolver el problema, inmediatamente debe poner en práctica esto. Sobre todo eso. Yo creo que allí hay que poner en práctica también y hacerle ver a los chicos algunos valores, como es el respeto por la otra persona. Y nosotros entramos y ponemos en práctica eso. Les hacemos ver la importancia de ese respeto. Allí estamos poniendo en práctica los valores. Podemos poner lo que tiene que ver la tolerancia, ser tolerante con el otro. Estos
problemas o inconvenientes se ven a diario en las escuelas públicas, más que todo. Allí donde tenemos niños con problemas, hay mucha interferencia. Recuérdense que ahorita se está viviendo un fenómeno que no se vivía, por ejemplo, no en Venezuela, que es el desplazamiento, ¿sí? La parte migratoria. Claro. Katy creo que fue la que lo tocó cuando hizo referencia de la agresión que hay entre los niños de Venezuela y los niños de Colombia, ¿sí? ¿Cómo manejamos esa situación a nivel familiar? Yo creo que aquí el ser humano hay que mirarlo como como ser humano, sea venezolano, sea colombiano, como persona que es, merece respeto. Desde allí debemos partir. Que sea de cualquier país, eso no da para que uno falte el respeto al otro. El respeto se debe enseñar en la escuela. Igualmente, ponerlo en práctica, siempre debemos ser modelos. Porque es que a veces encontramos dentro de los mismos colegas que tienen desacuerdo y cómo van a ponerse en práctica, poner en práctica este valor entre los niños, que muchas veces ahí se genera violencia. Entonces, aquí primero que todo es el respeto por el ser humano. Si nosotros, nuestro quehacer docente, hacemos esto, yo creo que podemos muchas también surgen. Ahora, que venezolano colombiano, hay que hacerle ver por qué los venezolanos están en Colombia, cuáles son. Entonces, desde allí podemos empezar, o viceversa cuando el colombiano está en Venezuela. Yo aquí cuando llego estos casos, es que eso es lo que es cruel, ¿sí? Porque Venezuela claro, es un país claro, que es un país hermano, ¿sí? Y que, hermano, le ha abierto las puertas no solamente a Colombia, sino a gran parte del mundo. Y hoy día se ha visto de una manera bastante notoria y bastante radical unas situaciones adversas. No digo que todos, ni que todas las naciones lo han hecho, pero se han visto situaciones bien discriminantes para los venezolanos, ¿sí? Tanto que han tomado medidas extremas. Entonces, hablamos de paz, hablamos de unificar, hablamos del amor, pero demostramos cosas que no son. Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela, en la zona donde estamos nosotros, que es la zona andina, que es la zona del estado Táchira, yo creo que más del 90% de la población tiene sangre colombiana. ¿Sí? O sea, imagínense, ¿cómo se sentirá esa persona que tiene doble nacionalidad y que siendo también colombiano va a su país Colombia y lo tratan de una manera tan discriminante como lo han hecho en algunas ocasiones? Como también se ha presentado esas poblaciones que han recibido con los brazos abiertos al venezolano y que los están apoyando. Pero todo eso que se vive en la sociedad lo transmitimos a los niños. Y los niños, a su vez, a los adolescentes, porque ya se convierten en adolescentes, en adultos, a su vez estos se van a casar y van a generar también familias. Y vamos a crear una cadena de situaciones que no deben de existir, porque no debe haber fronteras. ¿Sí? Si hablamos de amor, si hablamos de paz, esos conceptos no tienen fronteras. Entonces, estamos hablando un doble discurso. Entonces, por eso es que la sociedad como tal necesita en estos momentos más que nunca el fortalecimiento del valor en la parte educativa para el fomento de una sociedad con calidad de vida, con todos aquellos valores que tienen que llevarse a cabo día a día: la tolerancia, el respeto, el amor, la lealtad, la honestidad, ¿sí? Y que no son nuevos, ni estamos descubriendo el agua tibia, no, para nada. Al contrario, eso viene de todas las generaciones. Que nos hemos tenido que amoldar, sí. Que en cada época suceden ciertos fenómenos, ciertas características, sí. Ahorita estamos con la era de cristal, pero también tuvimos la época de los 70, de los 80. Entonces, a la gente se le olvida todo eso.
A los profesores se les olvida cuando ellos estuvieron en las instituciones y iban cada ratico a la dirección, porque los llevaban a la dirección y los levantaban y los castigaban. Entonces ahora un niño no puede hacer nada porque inmediatamente lo quieren sancionar, lo quieren llevar a la dirección, pero entonces no le dicen al niño que también tiene deberes, que él tiene que cumplir deberes y que tiene que saberse comportar. Entonces, hasta que no podamos definir la terminología exacta, tanto a nivel educativo, a nivel legal, a nivel familiar, a nivel social, se va a ver esta distorsión que tenemos, ¿ok? Entonces, ahí el que se aprovecha de la situación, llámese estudiante, llámese niño, adolescente, llámese profesor, llámese facilitador, y de todo eso se está viendo. ¿Por qué? Porque está generando situaciones de inestabilidad social que lo que generan son rompimientos que no deben de existir, no deben existir entre las naciones. Está el caso venezolano, el caso colombiano, y ¿por qué no latinoamericano? No, nosotros tenemos culturas semejantes, ¿sí? Tenemos, la mayoría tiene raíces de muchas partes, no solamente colombianas, raíces chilenas, raíces ecuatoriana, italiana, ¿sí? Entonces, por eso tenemos ese gran nivel de mestizaje que se maneja en nuestro territorio. Pero eso no ha sido de gratis. Eso ha sido que han venido a trabajar, han venido a poner su esfuerzo, han venido a poner su granito de arena para que también nuestra sociedad surja. Y esa es la idea, que entre todos podamos luchar para mejorar la realidad social que se vive dentro de las naciones. Esa es la realidad que debemos de buscar. Y qué mejor vehículo que a través de la educación, que es la que se encarga de fortalecer y de fomentar todos estos valores que vienen de la familia, llámense no tan buenos o muy buenos, ¿sí? En su uso, porque el valor como tal está establecido, lo que no está establecido es el uso que se le da al valor. Y por eso es que hablamos del antivalor, ¿sí? Que es la parte cómoda, que es el incumplimiento de esa norma que debemos seguir, que debemos llevar a cabo para poder lograr esa sociedad que se necesita. No que yo necesito, no, que se necesita. La sociedad que no bote papeles, la sociedad que si va a entrar por una puerta, no se meta por la puerta de salida, sino por la puerta de entrada. Que si el señor de adelante llegó primero que yo lo dejo pasar. Que si yo estoy en una fila que me vea un médico, llega una señora con una discapacidad y me dicen, usted no tiene problema de que pase la señora. No, señora, pase usted, porque usted está en menos condiciones que yo. Entonces, cuando se empieza a respetar y a valorar lo que representa el ser humano como tal, se va a mermar esta brecha que se está abriendo entre los seres humanos. Brechas que no deben de existir, porque como ya les digo, si hablamos de paz, de amor, de solidaridad, eso no tiene frontera. Entonces, manejamos el doble discurso. Katy. De acuerdo completamente con todo lo que usted expresa, doctora. Llevando un poco nuevamente el tema al aula, yo pienso que lo primero que se debe fortalecer en la institución educativa es el manual de convivencia. Y por ejemplo, aquí en Colombia tenemos los comités de convivencia, o sea, que son como, van inmersos dentro del manual, pero ya son como un grupo de personas como tal que se dedica a mediar ciertas situaciones. Por ahí se debe comenzar. Y ya cuando nosotros los docentes ponemos en práctica ese manual con nuestros estudiantes, lo primero es poner reglas. Y eso que dice Katy, eso que dice Katy es fundamental en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque mientras algo esté contemplado en el manual de convivencia, ese es el estatuto legal que te respalda. Por ejemplo, algo como que el niño debe de traer su cabello corto, por decir algo. No estoy diciendo que sea regla general. O el niño debe venir limpio. ¿Sí? Y si está contemplado en las normas de convivencia, eso se tiene que llevar a cabo. Pero yo tampoco puedo implementar de manera arbitraria lo que hoy se me ocurrió
y tratar de imponerlo, ¿sí? A la fuerza. Muchas de las cosas que ustedes están hablando, hablamos de la negociación, del diálogo, de la conversación, pero para eso tenemos que tener una fundamentación educativa basada en las reglas que se deben de manejar, tanto a nivel del PEI, ¿sí? Que es fundamental para el desarrollo de la planificación dentro de todas las áreas, como el desenvolvimiento y la profesiografía que representa cada persona que va a ser modelo a seguir y que se debe preparar, que se debe formar y que se debe fortalecer en esta cantidad de valores que están, que se desusan, pero que son el eje fundamental de la sociedad. Vamos a ver, Rina. Sí, Doc, de acuerdo con todos los que han comentado mis compañeros y usted. Sí, hace rato quería intervenir para eso. En el manual de convivencia, ¿cierto? Establecemos las normas y como usted lo planteaba desde el inicio, a veces las sanciones son buenas. Lo que es que no debemos excedernos en ellas, extralimitarnos hasta llegar al salvajismo y al maltrato físico o verbal. Hasta en la medida en la que podamos resolver todo pacíficamente a través del diálogo, pues se hace dentro del aula, pues si no, ya se activan las otras rutas, coordinación, rectoría, comité de convivencia, etc. Y si es necesario, entonces implementar una sanción para que el muchacho, pues los valores pienso que no deberían como algo como impuesto, ¿cierto? Sino que a través del ejemplo, como lo hemos venido hablando, a través del diálogo, a través de la conversación con los muchachos, hacerle entender la diferencia que existe, que ninguna persona es igual a otra y que es algo que de inicio debemos comenzar a respetar. La forma de pensar, la forma de actuar, e incluso la forma de peinarse, de vestir, aunque estemos dentro de la institución educativa. Bueno, mire, algo que es irrisorio. Estamos hablando de ética, de axiología, de moral, estamos hablando del respeto, estamos hablando de que debemos darle cumplimiento a los valores, que tenemos que seguir nuestros cánones sociales y que ustedes no me están cumpliendo a mí. ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? ¿Cómo aplicamos los valores al grupo de axiología? Bueno, Doc, todos debemos ser responsables individualmente, ¿no? Asumir los compromisos que tenemos. ¿Y eso como para cuándo? Antes de... en la brevedad posible. Ah, bueno, paciencia y yo. O sea, tenemos que demostrar y dar el ejemplo. Si estamos hablando de la formación, gracias, mi amor. Si estamos hablando de la formación de la sociedad, donde se debe de cumplir, pero no cumplimiento no, sino dar la realidad. Si ustedes se comprometieron con este nivel que ustedes están preparándose y que todo el mundo no tiene la facilidad como la tienen ustedes, ni tiene la posibilidad de estar en este nivel, ¿dónde está el cumplimiento de sus actividades? Recibido el regaño, Doc, con toda la ética y toda la moral. Recibido. Doctora, mire, lo que pasa es que a veces hay circunstancias que a uno se le salen de la mano. Lo que pasa con nosotros. Sí, después cuando a mí se me salgan los ceros no digan nada, ¿no? Otra cosa, recuerden algo, mire, ustedes ya su nivel es doctoral, ustedes ya tienen que quitarse ese cliché de que ustedes tienen que esperar, no, ustedes tienen que empezar a leer, empezar a producir, empezar a pensar, empezar a dialogar. Yo veo que hemos dado la clase de axiología y yo no les he tocado puntos neurálgicos, ¿sí? Por ejemplo, que hablemos de Piaget, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que a ustedes a este nivel ya tienen que manejar la parte de los autores, la parte de la educación en valores. ¿Y qué es lo importante? Es la producción que ustedes van a reflejar en ese análisis crítico, que es algo básico para ustedes, que ustedes van a tener que empezar a hacer artículos para poder publicar en la revista y que a nivel doctoral se tiene que tener ese nivel.
a nivel doctoral, ya ustedes tienen que dar el paso. ¿Ok? Yo sé que hay responsabilidad, a veces se nos complica todo, la fecha y broma, pero la idea es que lo hagamos. Yo siempre les dije, cuando ustedes se comprometieron a estudiar el doctorado, ustedes tienen que comprometerse a culminar, porque toda puerta que se abre hay que cerrar. Entonces, ok, nosotros los ayudamos, nosotros colaboramos, los apoyamos, pero también necesitamos la producción individual de cada uno de ustedes. Y es de ustedes, no es llegar, cortar y pegar, no. Ok, lo pueden hacer, pueden revisar, pueden buscar chévere, pero no como hacen en muchos casos, que lo agarra, lo come y pum, ni siquiera se molestan en corregirlo, sino pum. Entonces, todo eso es parte de esa formación que necesita esa sociedad que ustedes están haciendo, porque eso es bien meritorio, que hoy sábado ustedes estuvieran en su casa con su familia y están conectados conmigo. ¿Ve? Y que están haciendo por el crecimiento de su país. ¿Y por qué no de Latinoamérica? Porque uno no sabe a dónde va a llegar. Pero entonces vamos a hacer el esfuerzo de darle cumplimiento a las actividades que deben de estar ya en plataforma para yo poder, después no digan, ay, no nos colocaron nada, ¿ok? Entonces, vamos a poner de nuestra parte y vamos a demostrar que la educación en valores entra por casa. ¿Les parece o no? Claro que sí, eso se llama sentido de pertenencia. Ah, sí. Autovaloración. Vamos a ver hasta dónde llega la pertenencia. Doctora, yo le confieso que me iba a retirar. Cierto día me encontré con Genaro en algún lugar y le comenté. ¿Quién me está hablando? Katy. No la veo. Aquí estoy. Ajá. Bueno, yo siento ese jalón de oreja aquí, vea, directico. Pero sí, porque es que a mí me ha dado... Me estoy despidiendo. Ya. Disculpen, me estoy despidiendo porque ya me están haciendo la seña. Ay, doctora. Bueno, ajá, sí, voy a seguir. Pa'lante. Agradezco nada de retirarse, palabras. no. Nada de retirarse. Tenemos que seguir hasta lo último, con el favor de Dios. ¿Ok? Vale. Levanten la mano y digan, lo prometemos. Prometidos. Si el COVID no me mata primero, Prometemos. no 6 veces. No, que la va a estar matando. Ya él vive con nosotros. Necesitamos préstamo yo para pagar. Bueno, ahí van pagando poco a poco. Bueno, que pasen un feliz sábado. Me deben Igualmente. el día de hoy. Gracias. Manuel, la próxima vez busca un sitio que no haya tanto ruido. No, lo que pasa es que ya estoy en diligencias y no me acordaba ni que me tenía que conectar. Ay, no, Manuel, Dios mío. Bueno, tranquilo, cualquier cosa me escriben. Chao. Bendiciones. Chao. Amén. Bendiciones a todos. Chao, cuídense. Igual, Bendiciones doctor. a todos, bendiciones.